Me llamo Rosalba Fuentes y ando con 65 tacos encima. En esta etapa de la vida uno aprende a valorar la pachorra, el peso de los recuerdos que se te clavan como espinas y esa fuerza calladita de saber hasta dónde llega uno. Esta noche, sin darme ni cuenta, andaba probando mis límites al estacionarme en el caminito de la casa de mi hija Marisol. Esa casita colonial en Coyoacán, que parece sacada de un sueño viejo. La fachada de teja roja brillaba bajo el sol del atardecer y unos maceteros rebosantes de bugambilias enmarcaban la entrada como un retrato de orden y gracia que siempre me hace sentir un poquito fuera de lugar, como si yo fuera la intrusa en mi propia historia. Adentro, Marisol me recibió con su abrazote rápido de siempre, escaneándome con la mirada como si estuviera midiendo las canas que se me escapan en el pelo o las arruguitas que se me marcan en la mandíbula. «Hola, mami», dijo con esa cortesía ensayada que suena a talata. Me llevó al comedor donde la mesa estaba armada con esmero, velitas parpadeando y manteles bordados con flores que gritaban «fiesta de bodas», aunque mi propia consuegra iba a caer en un rato. Y ahí estaba ella, Celestina, la suegra de Marisol, ya encaramada en la cabecera como si fuera la dueña del mundo, sonriendo de esa manera que parece más un repaso de arriba abajo que un cariñito de verdad. La presencia de Celestina siempre trae un aire cargado, un juicio silencioso que flota sobre cada plática, cada bocado compartido como una nube que amenaza tormenta. Yo sé cómo manejarlo. Sonreír, cabecear, servir el vino, mantener la fiesta en paz. Pero esta noche algo adentro de mí zumbaba como un aviso de esos que no se ignoran. Al sentarme, Marisol estiró la mano rauda hacia la botella de vino. «Mami, ¿le sirves a Celestina?», pidió con voz liviana, pero mandona, como si las palabras mismas trajeran un peso invisible. Me quedé quieta un segundo, sintiendo ese nudo familiar de contención que se me aprieta en el pecho. Todo en mí gritaba «sí, hazlo». Pero una chispa chiquita de rebeldía parpadeaba negándose a ahogarse en décadas de costumbre. Puse las manos en el regazo y esbocé una sonrisa tenue dejando que el vino se quedara quieto. Un latido más de lo normal. Una ondita corrió por la mesa. Casi imperceptible, pero yo la sentí como un temblor. La sonrisa de Celestina se tensó. Los dedos de Marisol tamborilearon en el borde de la mesa. Y en ese silencio caí en cuenta de que la calma antes de la tormenta nunca es tan calma como parece. Es solo el viento que se arma. La mano de Marisol rondaba otra vez sobre la botella, los dedos golpeteando el vidrio como si contara los segundos para mi obediencia. «Mami, en serio, ¿le sirves un poquito a Celestina? No es nada», dijo con tono casual de mentiras, pero el filo debajo delataba la orden que traía. Sentí el apretón de siempre en el pecho, ese resorte de sumisión que he cargado por décadas como una mochila invisible. Todo instinto me decía: agarra la botella, inclínala con cuidado, sirve sin chistar. Años de cenas familiares, de sonreír ante caprichos y críticas disfrazadas, me gritaban que me quedara chiquita, que cediera el paso. Pero esta noche algo en mí se plantó firme como un mezquite que no se dobla con el viento. Puse las manos planas sobre la mesa a propósito. No dije bajito, casi para adentro, pero lo bastante claro para que se oyera: «No le voy a servir». Las palabras cayeron como piedrita en un charco quieto. La sonrisa de Marisol titubeó un instante, cambiada por un tic rápido de enojo. Los labios de Celestina se fruncieron más, los ojos achicados en un juicio mudo de mi descaro. De golpe el cuarto se puso pesado, cada movimiento amplificado. El tintineo de las copas, el zumbido suave del ventilador de techo hasta el roce amortiguado de los pies de Celestina en el piso de baldosa. Marisol se recargó un poco cruzando los brazos como para blindarse mientras la mirada de Celestina me medía de pies a cabeza. Una chispa de orgullo me recorrió chiquita y sorprendente al lado del nudo de nervios en el estómago. Por primera vez
En un chorro de años caí en cuenta de que negarse, solo negarse, era reclamar algo que casi había olvidado que existía mi propia voluntad. La ondita de tensión se estiró por la mesa callada, pero imposible de ignorar mientras la calma, antes de la tormenta, se instalaba de nuevo como un mal presagio. Ni siquiera había tocado la botella cuando pasó. La mano de Marisol voló más rápido de lo que alcancé a procesar, y el bol de cerámica surcando el aire pareció moverse a cámara lenta. Me pegó en la mejilla con un chasquido seco, esparciendo lechuga y gotas de vinagreta por mi blusa. Un ardor caliente me cruzó la cara, y por un momento no pude ni respirar. El cuarto se congeló. Celestina, encaramada en la cabecera, ni se inmutó. Sus ojos brillaron con algo helado, una mueca de desprecio, formándose en los labios, que me revolvió el estómago. La servidumbre debe saber su lugar. Soltó con tono filoso, chorreando esa superioridad calladita que tanto detesto, pero que he tragado por años. Me tambaleé hacia atrás por instinto. La mano pegada al ardor de la cerámica, sangre tibia, mezclándose con el piquete agrio del vinagre. La vista se me nubló en los bordes, no solo del dolor, sino de la incredulidad. ¿Cómo podía mi propia hija, mi Marisol, traicionarme así, tan a la cara, tan brutal, por algo tan de apeso? La cara de Marisol estaba tensa, cada línea tallada en rabia, los ojos retándome a que respondiera. Esa sonrisita confiada que se pone en público se había evaporado, cambiada por un calor crudo, impaciente. El cuarto se me achicó alrededor, la mesa de madera pulida, las velitas armadas con cuidado, el trajín quedito de los cubiertos. Todo se afiló en un foco sobre mi humillación. Quería gritar, llorar, devolver el golpe, pero nada salió. Mi cuerpo anduvo solo dando pasos atrás, huyendo hacia el refugio del pasillo. El pecho se me agitaba, el corazón retumbando como tambor en los oídos, el piquete de la traición más pesado que el dolor físico. He pasado décadas doblándome, cediendo, complaciendo cada capricho, cada exigencia. Y sin embargo este acto violento en público, me cortó más hondo que cualquier regaño, cualquier rencor callado que haya engullido en años. Los ojos de Celestina no se despegaban de los míos. La respiración de Marisol era cortante a propósito, y en esa quietud sentí una chispa que no reconocía, una claridad, un sacudón con peso de verdad. Los roles que me han impuesto, cuidadora, pacificadora, sombra, ya no me ataban en ese instante. Me di la vuelta caminando tiesa, hacia mi cuarto, cada paso retumbando en la baldosa. La puerta se cerró con un portazo que sonó más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. El silencio que vino después no era rendición. Era el principio de algo más, algo que aún no entendía del todo, pero que pronto ibas a hacer mío. Cerré la puerta y me recargué en ella la madera fresca, presionándome la espalda, como si me anclara al suelo. La mano voló rauda hacia la cortada en la mejilla, las yemas rozando el ardor de la piel rota y el calor lento de la sangre. La sequé con una servilleta del bolso, pero el dolor del cuerpo era un chiste al lado del vacío de la traición. Sentada en el borde de la cama, dejé que la mente se me fuera flotando a los años que me trajeron hasta aquí. Criar a Marisol nunca fue pan comido. Desde que abrió la boca para balbucear, esperaba obediencia ciega, sus caprichos por encima de todo, como si el mundo girarios a su ritmo. Cada junta familiar, cada comida armada, cada sonrisa que me clavaba a la fuerza, había sido un baile con cuidado para no armar bronca, para esquivar los conflictos que Celestina parecía fabricar de la nada, como quien siembra cardos. Los recuerdos se desenrollaron queditos, un desfile implacable, madrugadas, planchando ropita de niña, mientras Celestina soltaba consejos no pedidos sobre todo, desde cómo criar hasta cómo pararme derecha. Tardes enteras recogiendo las cosas olvidadas de Marisol, calmando sus pataletas con una serenidad que confundí con cariño por años.
Las décadas de complacerla a ella y de tragar los juicios sutiles de su suegra me habían tejido una jaula invisible, una en la que no supe que vivía el Ati hasta este momento, como si de repente el velo se rasgara. Me presioné la mejilla de nuevo probando el sabor metálico de la sangre y por primera vez dejé que una llamita de algo que no sentía en años se avivara. Rebeldía. El enojo filoso y constante no iba solo para Marisol, sino para todo el fardo de expectativas que había cargado en silencio. Este momento, por terrible que fuera, destapó lo enterrado mi propia fuerza para resistir, para ver al fin que mi servicio para ellas tenía un límite como un río, que no se deja represar más. Me recargué en la cabecera respirando despacio. A propósito, la casa de abajo estaba en calma. Ahora el murmullo de voces desvaneciéndose en nada. En ese silencio, caí en cuenta de que no necesitaba palabras para recuperarme. Solo necesitaba entender que la frontera que ignoré por décadas podía empezar aquí, en este rinconcito chiquito y callado que yo elegí. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran tercos, como siempre. Criar a Marisol había sido una vida de malabarismos entre amor-deber y supervivencia. Desde que gateó por los pisos de nuestra casa en Coyoacán, sus exigencias eran claras atención, total reverencia, y que sus antojos se cumplieran sin ruido como si yo fuera el viento que arrastra nubes. Celestina nunca disimuló sus juicios hilvanados en cada fiesta o comida familiar. Me acuerdo del Día de Muertos cuando corrigió mi altar delante de las amigas de Marisol, sus manos revoloteando como sombra de autoridad, haciendo invisible mi esfuerzo bajo su hacerlo como se debe. Marisol aplaudió cortés ajena mientras yo tragaba el coraje con una sonrisa apretada. Cada cumpleaños, función escolar o tarea olvidada, venía con la expectativa de que yo lo resolviera en silencio. Los elogios de Celestina eran para los logros chiquitos de Marisol, dejándome como un fantasma. Aprendí que mis necesidades y orgullo debían esperar indefinidamente para sobrevivir en esa casa. Hasta las vejaciones pequeñas, recoger zapatos perdidos, armar comidas al milímetro, como Celestina mandaba oír el chorro de Marisol sobre triunfos ajenos, tejieron un patrón invisible. Los años se emborronaron reforzando expectativas que no cuestioné hasta que el bol me dio en la cara. Y sin embargo en la frustración reconocí mi paciencia y resistencia como un nopal que aguanta sequías. Aguanté por cariño y esperanza de que un día me vieran. Ahora, tras la tormenta de la cena, veía los patrones claritos y con ellos la elección evitada por tanto salirme del círculo. Reclamar la voz que cedí en silencio. Pasé la noche sola en mi cuarto con la brisa suave de Coyoacán, colándose por la ventana entreabierta trayendo el canto lejano de los grillos y el claxon ocasional de un coche que pasa. La mejilla me latía quedito un recordatorio del bol, pero ya no se sentía como marca de vergüenza. Era una chispa, una señal de que algo tenía que cambiar, como cuando el cielo se pone gris antes de llover a cántaros. Pensé en los patrones que rigieron mi vida por décadas, la deferencia automática a los antojos de Marisol, la obediencia callada pese a las demandas sutiles de Celestina, las reglas invisibles que seguí sin chistar. Por primera vez en años me imaginé otro camino, uno donde pudiera estar en la familia sin borrarme del mapa. Con tiento empecé a trazar pasitos chiquitos. Hablaría firme, no de coraje, sino con claridad como agua que corre limpia. Me plantaría cuando me pidieran servir más allá de lo razonable. Pondría límites a mi tiempo, mi energía, mi dignidad. Nada de dramas, nada de confrontaciones todavía. Solo la afirmación callada de mis fronteras como quien pone una cerca en su propio terreno. También pensé en los ¿y si? ¿Y si Marisol se arma en pataleta? ¿Y si Celestina trata de enredar las cosas? Me hice notas mentales ensayando frases y gestos que me protegieran sin avivar el fuego. Por primera vez en décadas, una hilacha de esperanza
se coló en el nudo de ansiedad del pecho. Caí en cuenta de que reclamar mi espacio no sería de un jalón, pero un planeo con cuidado me daría un pie. Un comienzo hacia una libertad que casi había olvidado que existía, como un sueño que se despierta despacio. La siguiente junta familiar llegó con todo el ritual de siempre. Los pisos de baldosa relucientes bajo la araña, el olor a pollo asado flotando en el aire como promesa de festín. Rosalba se acomodó el rebozo y tomó aire hondo antes de entrar al comedor de Marisol. Había ensayado sus palabras en silencio toda la semana, la determinación enrollándose firme bajo la fachada calmada. Los ojos de Marisol se clavaron en ella al instante, un desafío sutil escondido tras una sonrisa educada. Celestina, sentada en la cabecera, dio un cabeceo con labios finos que parecía más escrutinio que bienvenida. Rosalba le sostuvo la mirada, el corazón golpeteando, pero la voz salió clara y pareja. Marisol Celestina empezó poniendo las manos en el borde de la mesa. Esta noche no voy a servir el vino. Estoy aquí para compartir con ustedes, no para ser su mesera personal. Una sombra de incredulidad cruzó la cara de Marisol. Mami, vamos. Es una pavada, dijo con el filo de mando inconfundible en el tono. Rosalba negó suave con la cabeza. No es pavada. No cuando he pasado décadas complaciendo cada antojo, cada expectativa, sin un gracias ni un respeto. Esta noche participo como yo soy, no como sirvienta de nadie. El cuarto se cayó, cada ruido chiquito amplificado. El choque de los cubiertos, el zumbido suave del ventilador, hasta la respiración medida de Celestina. La mirada de ella se afiló midiendo la firmeza de Rosalba, mientras los dedos de Marisol tamborileaban en la mesa, la sonrisita titubeando. Por un latido Rosalba sintió el nudo familiar del miedo, la tensión que cargó por décadas. Pero debajo corría una corriente más fuerte. Coraje moral, el cosquilleo callado, de reclamar un espacio que cedió por tanto. No alzó la voz, no gesticuló, solo se plantó la presencia firme, la dignidad intacta como un árbol que echa raíces. Ni Celestina ni Marisol pipiaron más, el malestar palpable como humo. Rosalba dejó que una sonrisa chiquita y privada se formara sabiendo que el momento era un quiebre. La mesa seguía tensa, el aire pesado, pero había plantado las semillas, sus límites ya no serían invisibles como fantasmas en la niebla. Mientras servían el primer plato, Rosalba se recargó un poco, sintiendo el peso de la espera, sabiendo que el ajuste de cuentas de verdad, su bronca con años de expectativas y caprichos, apenas empezaba a cocerse. La luz mañanera se colaba por la ventana del cuarto de Rosalba, bañando de cálido el escritorio donde había juntado todo lo necesario. Fotos de la cortada en la mejilla, apiladas con cuidado cada una, un testimonio del costo físico y del alma de décadas de exigencias. Mensajes de chats familiares, comentarios sutiles y recordatorios ignorados por años, impresos y ordenados, pruebas de los patrones que aguantó en silencio. Rozó el borde de una foto con los dedos, el piquete del recuerdo vivo como siempre. Cada imagen cargaba el peso de años, vejaciones chiquitas, demandas constantes, el trabajo invisible sin un aplauso. Era prueba irrefutable, un espejo que no se rompe de lo que vivió calladita por tanto. Rosalba inhaló hondo. Juntar las pruebas ya había movido algo adentro, se sentía más firme, clavada en tierra, como si el peso tangible solidificara la determinación mimada, en silencio por semanas. El miedo a la confrontación se equilibraba ahora con claridad moral. No estaba solo enojada. Tenía razón, armada con la verdad que no se dobla. Lo organizó en una carpeta prolija, cada papel y foto, en orden cronológico. Una lista de incidentes pasados chiquitos, pero con peso, marcando patrones de capricho y control. Ensayó cómo lo presentaría serena, a propósito firme como roble. No gritaría. Dejaría que los hechos hablaran, que las pruebas cargaran la responsabilidad donde las palabras fallaron. Al guardar la carpeta en el bolso, sintió una chispa de expectativa, algo no permitido en años. La confrontación no sería fácil, ni borraría el pasado,
pero marcaría el principio del reconocimiento, de validar sus vivencias. El cambio sutil adentro era claro. Empoderamiento por titubeo, claridad por duda. Cada foto, cada mensaje, cada nota era un paso para reclamar su vida, una medida tangible de la dignidad negada. Se enderezó los hombros alisando el rebozo y miró al espejo. El reflejo era firme, resuelto, sin miedos. Esta noche ya no sería invisible. Esta noche la verdad hablaría por ella con voz de trueno que editó. Rosalba entró al comedor con la carpeta apretada en las manos, los pasos medidos y firmes. La sonrisa de Marisol flaqueó al notar la intensidad en la mirada de su madre. Celestina, sentada en la cabecera, alzó la vista del plato oliendo el cambio en el aire como perra de caza. «Siéntense», dijo Rosalba serena poniendo la carpeta en el centro de la mesa. La abrió despacio dejando ver fotos de la cortada en la mejilla, mensajes impresos y notas de las innumerables vejaciones chiquitas que aguantó por años. El cuarto se sumió en silencio como si el aire se espesara. Los dedos de Marisol rondaron inseguros sobre la copa de vino. «Mami, ¿qué es esto?», preguntó la voz un poco temblorosa, un hilo de defensa rompiendo su compostura de siempre. Rosalba le sostuvo la mirada a su hija. «Esto es el registro de lo que he tolerado por demasiado. El bol, las palabras, las expectativas. Me han tratado como si no existiera. Ya basta». Los labios de Celestina se apretaron en una línea fina y se removió en la silla un destello chiquito de malestar, cruzando su expresión. Las palabras de Rosalba eran calmadas, pero cada sílaba cargaba el peso de años de frustración ahogada y aguante estoico. «No voy a seguir de sombra de nadie», siguió Rosalba voz pareja. «Estoy presente en esta familia como yo soy, con respeto a mi tiempo, mi dignidad y mis límites como cualquier persona». La carpeta quedó abierta a las pruebas a la vista innegables y a propósito. La confianza de siempre de Marisol titubeó, y los ojos de Celestina se desviaron huyendo del espejo de verdad que Rosalba les ponía enfrente. Rosalba sintió una oleada de claridad y fuerza. El círculo de caprichos, manipulaciones y sumisión callada se había roto no con coraje sino con afirmación medida y prueba que no se tumba. Por primera vez en décadas, la presencia de Rosalba en la mesa era solo suya, y el temblor sutil de shock en el cuarto confirmaba el giro. Los patrones de siempre habían topado con su igual, y Rosalba sabía que ya no cederíes ante ellos como un río que cambia de cauce. Los días que siguieron se sintieron raros de livianos, aunque con sus ajustes como quitarse una carga que pesa en los huesos. Rosalba había rearmado su rutina reclamando rincones y momentos que eran solo suyos. El desayuno ya no venía con la obligación de apaciguar a Marisol o Celestina. Se preparaba el café despacio, saboreando el aroma, oyendo el trajín lejano de las calles de Coyoacán, sin el nudo de ansiedad en el pecho. Cuando Marisol visitaba las pláticas eran con tiento medidas enmarcadas en los límites que Rosalba había trazado como surcos en la tierra. Marisol aún traía rastros de capricho, pero Rosalba ya no flaqueaba. Respondía con firmeza serena, negándose a ser sombra o sirvienta. Celestina, por su parte, parecía encogerse un poco su presencia de siempre, ablandada por el reconocimiento de que la autonomía de Rosalba no se negociaba. Rosalba llenaba las tardes con cosas que había postergado por años, caminatas por el jardín centenario, al atardecer, cuidando el huertito chiquito que descuidó, y leyendo en rinconcitos sin que la interrumpieran como quien respira por primera vez en mucho. Cada quehacer, cada elección, reafirmaba que la vida que llevaba ahora era de verdad suya. La satisfacción sutil de la independencia le corría constante como la marea que besa la orilla en las costas queridas. Las cenas de noche eran más simples, más quedas, y ya no escenarios de exigencias. La presencia calmada de Rosalba marcaba un nuevo ritmo. La casa se ajustaba a su autonomía, no al revés. La tensión que siempre hilvanaba las interacciones familiares se aflojó de a poquito
dejando espacio para conexiones de verdad, o cuando no cabía una distancia respetuosa como buen vecino. Al hundirse en su sillón favorito con una taza de té Rosalba, sintió que el peso de décadas se aligeraba un poco de los hombros. Estaba presente en su propia vida ya no definida por demandas o juicios ajenos. La paz cayó en cuenta no llega de golpe ni absoluta, sino a propósito ganada con pachorra coraje, y la afirmación callada del yo. Por primera vez en años podía respirar hondo sabiendo que había reclamado su vida a su modo. Y esa reclama firme e inquebrantable, nadie se la quitaría de nuevo.